En esta lección vamos a procesar la lista y la búsqueda de los productos. Antes que nada vamos a ir a acomodar los iconos aquí de productos y clientes. Tengo aquí dos iconos agregados en tamaño de 24 que se los voy a compartir y los vamos a agregar dentro de iconos. Doble clic y los voy a agregar aquí. Los voy a buscar en mi tienda, src, resource, y voy a agregar el de clientes y el de productos. Y tengo los dos agregados. Acepto y ahora aquí en el botón de productos voy a cambiar. En lugar de Image Menu, iconos, y el icono lo voy a cambiar por el de producto grande que acabo de agregar, y en clientes voy a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el cliente, entonces ya queda un poco mejor. Para procesar la lista de productos debemos capturar el total de los elementos, aunque sean los que tenemos en vista. Así que vamos a ir al modelo de productos y vamos a crear un nuevo procedimiento. Este va a ser una función. Se va a llamar buscar y voy a recibir a producto de tipo string. Y voy a devolver un TSQL query. Control Shift y C. Y aquí voy a realizar la búsqueda. Buscar un producto. Y podemos hacer como hicimos, por ejemplo, en leer productos, donde teníamos una entidad temporal y la búsqueda. En este caso lo que me interesa a mí aquí es la búsqueda. Me voy a copiar aquí, me voy a productos y lo pego. Y lo que voy a pasar acá es, en lugar del ID de productos, voy a revisar mi tabla, vamos a tomar el nombre. Aquí voy a recibir el nombre y el nombre. Vamos a copiar. Este parámetro va a ser como un texto y voy a recibir a producto en la búsqueda. Asegúrense de tener cerrado. Una vez que lo abrí, lo que voy a hacer es devolver el query para el controlador. Así que vamos a poner un result y va a ser igual a fquery, que este lo vamos a poner aquí afuera. Bien, entonces simplemente hacemos una consulta de todos los elementos, o podemos filtrar lo que vamos a necesitar. Podríamos decir, vamos a generar un select y de aquí vamos a tomar todos los elementos. Voy a copiar y vamos a ajustar aquí en productos. Voy a necesitar el ID de producto y, basados en la vista, el ID, el nombre, el stock y el precio de venta. Nada más. El ID de producto, el nombre del producto, el stock del producto y el precio de venta. Bien, voy a dividir acá bien, aquí SQL add, y ahora sí, estoy buscando estos cuatro elementos, estas cuatro columnas de los productos, y los voy a filtrar por nombre. Y aquí, para decirle qué voy a hacer con el nombre, lo paso al controlador. En el controlador voy a crear otro procedimiento, se va a llamar buscar, va a recibir a producto de tipo string, control shift y C. Y aquí vamos a procesar buscar productos. Aquí debemos usar una estructura similar a la de leer, porque teníamos el
cargábamos el query y después cargábamos la vista. Aquí nosotros vamos a cargar el resultado del query, var query, este va a ser tsql query. Este mensaje que dice text quiere decir que no tengo agregada arriba la biblioteca que necesito para trabajar con el query. En la parte de arriba vamos a agregar SDB y SQLDB, que son necesarios para trabajar con los queries. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, en el query voy a recibir de fmodel la búsqueda, donde le voy a pasar a producto, que es el producto que tengo aquí arriba. Y ahora vamos a poner un while query eof do begin y end y un next. Este next acá indica que paso al registro siguiente. Bien, aquí arriba lo que voy a hacer es tomar de frm productos el string grid y en la propiedad row count lo vamos a setear en 0 porque vamos a hacer la búsqueda. ¿Qué le estamos diciendo? Acá, si buscamos la propiedad de, vamos abajo, aquí row count, tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5 filas. Si yo lo pongo en 0, queda vacío. Entonces lo que estoy haciendo con el row count es vaciar completamente mi grid. Y ahora lo que voy a hacer es tomar las columnas. Tengo la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Y la fila. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a rellenar. Vamos a decirle que si no está vacío, es decir, si recibí un producto, voy a tomar with frm productos y el bloque de código. Esto es para no tener que escribir el nombre del formulario a cada rato. Voy a tomar sg productos en su propiedad row count, o sea cuántas filas tengo. Le voy a pasar sg productos row count más 1, es decir, lo seteo en 0. Si es un solo producto, a la cantidad le genero una fila. Entonces el producto en la tabla va a pasar a tener una fila y ahora puedo rellenar en las columnas que arrancan en el 0. Entonces le voy a decir en sg productos celdas en la columna 0 y le tengo que decir que es en la misma fila que estoy. Entonces, como estoy agregando una a una las columnas, le puedo decir que me tome la última columna menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros nos toma 1, 2, 3. Pero en realidad la tabla arranca 0, 1 y 2. Entonces el row count me va a devolver un valor y le tengo que restar 1 para que me quede la columna. Entonces me voy a copiar este string grid, lo voy a pegar y aquí en lugar de más 1 es menos 1 porque no quiero estar en la última fila a la que le sigue, sino quiero estar en la última fila. Y a este sg productos le voy a pasar ahora sí, vamos a checar para que se vea mejor, del fquery, que aquí lo que puedo hacer es agrego productos y agrego con una coma el query, es decir, para no tener que escribir query punto a cada rato. Entonces ahora le puedo pasar un field by name y le voy a pasar el id as string. Mucho cuidado aquí porque el id es un producto numérico y la tabla lleva un producto, un elemento de texto. Y lo que debo hacer es llamar a este buscar productos. Me voy a la tabla, vamos a crear acá un procedimiento, buscar, control shift y C, y vamos a crear buscar un producto. Y aquí vamos a utilizar como hicimos con leer. Así que me voy a copiar todo el controlador, lo voy a pegar aquí y aquí le voy a decir que procese buscar. Y en el a producto lo que me va a buscar es el
edt buscar en su propiedad text. Es decir, me va a buscar lo que tenga. Me va a buscar lo que tenga escrito aquí adentro. ¿Sí? Y para cargarme el resto. Bien, lo que puedo hacer aquí es en el botón de buscar, en el evento onClick, procesar el buscar. Y otra cosa que vamos a hacer es en el formulario, me voy a los eventos y voy a buscar el evento onShow, que es cuando termina de mostrar todos los elementos visuales, ahí que me procese el buscar. Muy bien. Vamos a ejecutar y vamos a hacer una prueba. Aquí me está diciendo que estoy el next. Bien, aquí es query.next. Vamos a ejecutar de nuevo. Técnicamente en la tabla de productos nosotros tenemos dos productos, el 1 y el 3. Entonces esto nos va a cargar aquí. Vamos a ir a productos y no aparece nada porque está buscando algo que tenga esa coincidencia en el nombre. Si nosotros le ponemos un asterisco y le damos buscar, va a ejecutar el proceso y no tenemos nada. Si le ponemos un símbolo de porcentaje y no nos está mostrando nada. Vamos a ver el nombre del primer producto. El nombre es arroz blanco. Voy a copiar para que sea exactamente igual. Vuelvo y le doy buscar y me dice Field No Found ID. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? Vamos a cerrar. Y aquí es porque el nombre de mi columna no se llama ID, sino que se llama ID producto. Voy a copiarla, vuelvo a Lazarus y voy a pegar ID producto y me voy a copiar esto para el resto de los elementos. Tengo en la columna 1 y en la columna 2 donde era ID producto, dijimos nombre, dijimos que el otro era stock y me está faltando uno que era precio venta, y aquí es el 3. Recuerden que estos nombres que están aquí tienen que ser los mismos nombres que tengo en mi base de datos. Vamos a volver a ejecutar y vamos a buscar el producto 1 que se llama arroz blanco. Abro productos, vamos a escribir aquí arroz blanco. Y no hay nada porque tengo la A con mayúscula. Muy bien, precio venta. Bien, ese lo tengo mal escrito, pero como pueden ver me carga el resto. Vamos a corregir esto. En la base de datos vamos a elegir precio venta. Lo voy a copiar. Me voy a Lazarus y aquí lo voy a pegar. Y me voy a asegurar ahora en el buscar que tengo el precio venta también. Y aquí tengo presentación que está de más, por eso tengo el error aquí. Voy a quitar, detengo y hacemos una prueba más. Buscamos y vamos a poner aquí arroz blanco. Muy bien, y ya tengo cargado mi primera búsqueda. Los espero la próxima clase.